¿Qué pasaría si al despertar te encontraras de repente en otro planeta? En el programa de hoy viajaremos de nuevo hasta Costa Rica para hablar con Cindy y Alex. Alex nos narrará su segundo día en otro planeta y de cómo su relación con estos seres extraterrestres se va a transformar en una relación mucho más profunda. Hola y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Bueno, pues para quien no sepa, porque a lo mejor son los primeros que ven este vídeo, ¿quiénes son Ale y Cindy? Bueno, pues son arquitectos ahí en Costa Rica y están viviendo una serie de experiencias con el tema extraterrestre y están dando una difusión allí en su país que es realmente extraordinaria. La verdad que me emociona porque sois personas que tienen un trabajo, que sois serias, que arriesguéis mucho realmente porque lo pueden tomar de muchas maneras, pero bueno, como lo tenéis tan claro, yo creo que no sé si habéis tenido algún problema alguna vez con contar esta experiencia, pero yo creo que lo estáis haciendo muy bien. No, más bien, ¿qué te digo? Para nosotros acá, en un momento, imagínate que un grupo de profesionales con una oficina independiente, que ya es difícil de todas formas, de repente salir con esta experiencia y hacer ver que estábamos mirando objetos, que estábamos teniendo comunicaciones, era complicado, ¿no? Y lo más bonito en este caso es que no solo éramos nosotros dos, éramos parte de un grupo mayor, pero precisamente en el momento que se nos indicó que teníamos que dar estas experiencias, darlas a conocer y compartir, hubo un grupo también que muy entendiblemente no quisieron, digamos, dar este paso. Es que es complicado a nivel social. A nosotros acá unas que otras notas del colegio de arquitectos haciendo ver que teníamos que guardar el decoro, teníamos que guardar la mesura. Y bueno, al final cuando todo esto se empezó a dar, creo que más bien muchos colegas empezaron a preguntarme qué era esto, las personas afuera también, que ellos habían visto, que habían vivido de pequeños. Y creemos que lo damos con la mayor sinceridad, no hay un sentido de lucro en esto, seguimos con nuestros trabajos, nada ha cambiado. Entonces, realmente es algo que compartimos con el corazón, no hay en esto, ¿qué te digo?, en ningún sentido ni para engañar, no, esto no nos interesa. Lo que queremos es compartir esta experiencia, porque sabemos que esta misma experiencia le está pasando a muchas personas en el mundo, de una o de otra forma. Hay una transformación en el esquema mundial y lo que queremos es aportar en este empujón para que otros también se animen y sepan que no es un asunto psiquiátrico como en algún momento nos decían, ¿no? Y bueno, las cámaras lo captan, así que las cámaras no tienen un problema psiquiátrico, ¿no? Lo importante acá fue que, bueno, a partir del 2018, dando este paso de compartir, porque realmente es hablar un tema que era un tabú en nuestro país, habían grupos muy pequeños que mantenían pues cierta información, por ejemplo, de Enrique Castillo, pero, por ejemplo, también el ovni del lago de Cote, ¿verdad?, que es muy conocida, pero en realidad el tema era como una especie de descubrimiento para nosotros, porque primero estábamos viviendo una serie de experiencias que no es normal poder ver estos objetos y también fotografiarlos y tomarles pues videos, dándole una continuidad del por qué estaba sucediendo y la responsabilidad de llevar esta información a las demás personas, inclusive aún cuando todavía en ciertos países este tema no se le había dado como una especie de valor
a nivel investigativo, sino que se mantenía como una información que desde los 70 arranca, pero que se mantiene muy pasiva. Al empezar nosotros a poder compartir, era para poder también dar contacto con personas que también estuviesen viviendo estas experiencias y llegar al fondo del por qué estos objetos eran de estas formas en ciertos puntos específicos y por qué teníamos que compartir la experiencia. Sobre todo para que el ser humano descubra que no estamos solos en nuestra propia realidad, que empezamos a trabajar en no solo la parte social, sino también la parte de responsabilidad a nivel de conciencia, porque esto implica hacernos preguntas y buscar esas respuestas no solo a nivel externo, sino también interno. Entonces nos dimos la tarea de poder compartir con el objetivo de que todas las personas conocieran no solo un poquito el área, digamos, más personal de lo que es CIAL, sino también crear conciencia, que no solo ver el objeto como tal, o que si alguna persona ha vivido la experiencia, sino que qué sucede después de esa experiencia, ¿verdad? Entonces ahí arrancamos con esta información. Claro, inclusive el primer detonante, digámoslo así, es la curiosidad. Hay curiosidad, queremos ver uno de estos objetos, queremos ingresar a uno de estos grupos, qué es lo que sucede, de qué hablan, será cierto o no. Y bueno, nosotros en una de las experiencias que tuvimos hace que 22 años, invitamos a 2 personas que pertenecían a una de estas pues agrupaciones, y cuando fuimos a la montaña llegaron 2 buses llenos de personas, llegaron casi 60 personas y nosotros habíamos invitado a 2 nada más. Imagínate. Todos querían vivir esta experiencia y no sabíamos qué iba a pasar, qué iba a suceder. Y bueno, creo que lo que había era una gran curiosidad. En ese momento se nos había indicado que se nos iba a dar a un pequeño grupo, éramos 4 o 5 personas en aquel momento, una especie como de comprobación que iban a aparecer en la montaña para que supiéramos que todo esto era cierto, parte de ese proceso de apoyo. Y claro, cuando el objeto apareció, créeme, de estas personas que habían 60 personas, eso era una estampida montaña abajo. Muchos no creían que fuera a pasar. Cuando sucedió, hubo miedo, hubo un montón de sensaciones, puesto que las personas creían que no se iba a dar. Entonces, el primer elemento que tenemos que empezar a ver es que es una realidad y no tenemos por qué tener temor. Simple y sencillamente creo que el mayor temor es que nos confronta con una responsabilidad. ¿Por qué? Porque de repente ya no es qué voy a ver, es qué debo de hacer, en qué debo colaborar, para qué es este contacto, para qué es este acercamiento. Y ellos indicaron muy claramente, no buscamos personas que hagan largos trayectos para ver en el cielo jugueteos de astronaves. Es mucho más importante que eso, ¿no? Entonces, de allí empiezan a darse esta sucesión de experiencias hasta que aparece en el 2017 este evento muy bonito, que es esta experiencia de 3 días en otro planeta. Entonces, más bien, Julio, ¿nos indicas si hay alguna pregunta o vamos por allí? Bueno, primero se nos quedó en el tintero el nombre del planeta, porque empezamos a hablar y al final no sabíamos, o no sé, bueno, se dijo porque empezamos a hablar de la experiencia, pero no del nombre del planeta. Pero hay gente que me ha escrito que sí me ha dicho, ¿cómo se llama el planeta? Empezamos a partir de ahí y ya empezamos con el segundo día, directamente. Okay, hay una cosa muy especial. Ellos hacen ver que este lugar, ellos han llevado a personas, vamos a ver, es algo así como el área de reclutamiento de la Tierra, ¿no? Ellos han llevado a múltiples personas durante muchas veces a través de los años. Y precisamente este lugar ellos le llaman la Casa de la Iluminación. Pero el nombre que le hacían ver o que hacían llamar en este lugar era muy preciso y que se había adoptado en la Tierra. Precisamente se le decía, aquí se le conoce como el Zohar. Yo no sabía ni qué era Zohar, ni qué era nada de esto. Luego, investigando, supimos que había una revelación que se había dado a una persona que escribió este libro, precisamente, tiene que ver con la cábala y demás,
o sea, tuvieron comunicación con esta persona también. Entonces, a través de diferentes lugares en el planeta se han llevado estas experiencias, se han llevado a estas personas y han venido acá con un tipo de enseñanza, y otras, por el contrario, tal vez estarán esperando darlas a conocer. Pero técnicamente era la casa de la iluminación, exactamente. Sí, tomando en cuenta también que pertenece a lo que es Alfa Centauri, y bueno, ya Alejandro, digamos, como contexto del entorno del planeta, ahí lo va a ir contando. Tiene 2 soles, uno de los soles es muy diferente al que nosotros conocemos, ¿verdad? Tiene un color entre en blanco y más celeste, digamos, como brillante, y otro sol pues también con otro aspecto mucho más intenso, más oscuro, de un color amarillo más diferente al de nosotros. Es como más rojizo, más entonces rojizo, exactamente. Eso le comentaba yo a Cindy, digo, caramba, no me puedo imaginar, porque ellos hacen ver que yo pensaba que era inicialmente un planeta de Alfa Centauri. Sin embargo, en lo que se miraba en este lugar, yo veía como una luna grandísima, y ellos me indicaban, ¿no?, que no era una luna, que era precisamente un planeta, que ellos habitaban en una luna. Entonces, más bien, este planeta, por un sentido de gravedad, o sea, por fuerza de gravitación y demás, actuaba y activaba los mecanismos atmosféricos de esta luna. Entonces, pues fue un dato interesante, pero bien, fue toda una experiencia como tal. Entonces, me indicas por dónde vamos y ahí vamos dándole paso a esa experiencia. No, directamente vamos a enlazar con el segundo día. Terminaste el primer día. Sí, bueno, no contaste, te fuiste a dormir esa parte, no la terminaste de contar, pero bueno, sí, empieza a contar antes de irte a dormir, un poco antes, y ya enlazamos con el segundo día. Entonces, prácticamente resumimos muy sencillamente el primer día que se llegó allá. Este guía lo que me indicó fue que íbamos a pasar 3 días completos, que preguntara todo lo que quisiera. Dentro de estas preguntas, la inicial fue cómo era su sistema social, si tenían una economía. Ellos no tenían dinero como tal, no manejaban el dinero, no manejaban un sistema económico, sino que lo que manejaban precisamente era un sistema donde se potencializaba todos los dones y talentos de un ser humano, ¿no? O sea, el ser humano era su principal elemento para reforzar y para capacitar. Y el resto de actividades se hacían a nivel conjunto, todas las labores sociales se hacían a nivel conjunto y rotativo. Una vez esta explicación, él me llevó a un lugar que era precisamente un invernadero gigante, repasamos rápidamente, donde ellos precisamente cultivaban y tenían de este lugar todo lo que eran su fuente alimenticia. Luego de este lugar fuimos a lo que es la zona o la ciudad, lo que llamaban la zona educativa. Creo que por ahí fue donde, ingresamos a unos edificios enormes, pude ver cómo funcionaba esta sociedad. Resumiendo, era un lugar que tenía unos espejos de agua increíblemente grandes, edificios enormes, y pude ver una gran cantidad de jóvenes precisamente interactuando en múltiples actividades artísticas. O sea, había danzas, habían anfiteatros, habían cosas, pero lo que a mí me pareció como un paraíso, ¿no?, prácticamente, en cuanto a lo que era parte de la interacción social. Bien, luego de estar en este lugar, hubo una parte, que te digo, muy, muy bonita, que fue entrar a la parte educativa, que debajo de estos espejos de agua uno ingresaba a estos edificios y precisamente habían salones enormes. Uno ingresaba a estos salones y habían cubículos que eran como especies de huevos partidos a la mitad, que parecían una silla de dentista. Allí uno se acostaba, estos se inclinaban y quedaba uno mirando a la parte superior y se proyectaban imágenes. Entonces allí se proyectaron diferentes imágenes. Resumiendo, era una parte educativa para estos chicos que eran relativamente jóvenes. Se veían chicos, que te digo, como si fuesen de unos 14, 15, 16 años, realmente muy jóvenes. Y lo que estaban haciendo
era impartiendo lecciones sobre cómo era que funcionaba el cosmos, las diferentes energías, cómo interactuaban galaxias, materia, antimateria. Era una cosa indescriptible. Apenas esto terminó, bueno, retornamos precisamente al lugar inicial donde yo ingresé a esta experiencia. Retornamos a unos edificios que eran de forma hexagonal, y precisamente en uno de estos fue que se me permitió estar allí, o sea, pasar la noche. Y yo decía en aquel momento, créame que ya inclusive estaba cansado. Yo decía que por favor que Cindy no llegue con la comida, ¿no? Porque si me despierta, imagínate, ¿no? Y bueno, la parte más curiosa para mí fue ingresar a estos cubículos. Son estancias como microapartamentos precisamente para visitantes que ellos tenían allí. Estas formas totalmente sinuosas, como si fuera a ingresar a raíces de árboles, totalmente sinuosas, no habían ángulos, todo era realmente muy orgánico. Las luces salían de las mismas paredes en metamateriales, precisamente el material era inteligente, y había una cama circular, y me pareció que podía parecer estas camas que habían estas personas que van a los desiertos, que peregrinan a los desiertos, en unas carpas que están llenas como de ¿qué te digo? Como de pieles, pero no eran pieles, era como un poco el ambiente. Y a la par de este lugar había una pequeña estancia que tenía una pequeña fuente. Eran unas piedras colocadas de forma vertical, una fuente donde salía pues el agua, podía tener como 1 metro, y en la parte superior tenía una pequeña llamita encendida. Y lo curioso es que cuando, bueno, nosotros diseñamos acá la casa, y está aquí atrás, por cierto, tenemos una serie de piedritas, y en la parte de la chimenea, que es el símbolo del fuego, ¿verdad? Pero me llamó muchísimo la atención de que cada habitación tenía estas piedritas equilibradas, el elemento agua, que también lo tenemos en la parte más baja, que es una especie de agua que cae. Y bueno, entonces yo le decía a Alejandro, qué curioso que estos elementos, teniendo nosotros en cuenta que el agua, el fuego, la piedra como tal, que simboliza también la parte estable de la tierra, el encontrar a estos símbolos ahí, y ya va a explicar por qué. Entonces me pareció muy curioso, porque ya era un concepto que nosotros siempre lo hemos tratado de implementar en diferentes diseños habitacionales, para que logremos esos espacios no solo de ser agradables o un espacio relajante, sino que tienen un concepto muy específico. Un significado. Y un significado. Entonces ya Alejandro va a narrar por qué estaba colocado esto en las habitaciones. Ahora, hay otro elemento curioso. Yo me imaginé que esto era para cocinar, ¿no? O sea, porque era una fuente con una llamita, y yo dije, ¿será que tengo que cocinar algo por aquí, no? No voy a hacer que acabe incendiando esto. Pero bien, el asunto es que igual escuché una voz interna que me decía, de igual manera, si quieres comer algo, solo toca la pared. Y entonces miré donde había una luz azul parecida a la de la escultura. Igual me levanté, puse la mano, y se abrió el dispensador y salieron unas frutas también. Entonces, bueno, ya me estaba un poco acostumbrando a esto. Seguía viendo esta fuente y digo, aquí no hay que cocinar, vamos a ver para qué será. Otro elemento que también pasaba en un pasadizo y había un baño. Esto me llamó la atención porque baño, y sí, ocupaba hacer ciertas necesidades fisiológicas, créeme, así que no era tan sueño, ¿no? Resulta que el baño lo que tenía era un dispositivo donde tenía la parte de los glúteos, donde uno pues se podía como al recostar, pero lo interesante es que no salía agua, salía un vapor a mucha presión y una luz que irradiaba todas estas zonas y las dejaba limpias, ¿no? Y había como unas luces alrededor, y yo pasaba la mano y las luces se encendían. Claro, créeme, en aquel momento yo pensaba, bueno, espero que no esté traveseando, tocando ninguna cámara donde diga, vamos a ver qué está haciendo el visitante, ¿no?
No, y los elementos arquitectónicos muy limpios, muy, digamos, nosotros lo definiríamos acá como muy minimalista, muy limpio, solo los elementos necesarios. Y si vemos también, y si reflexionamos un poquito, vemos que la calidad de los alimentos que sugieren o que la persona indica con la mano son las vitaminas que estos alimentos proveen, en este caso frutas, y que son las que realmente necesitan. O sea que como que si de alguna manera escaneara la necesidad fisiológica de la necesidad en cuanto a vitaminas, y que no son alimentos industriales como los tenemos actualmente nosotros acá en nuestra sociedad, ¿verdad? Sino que allá todo es muy orgánico. Entonces quiere decir que se conviven con elementos de la misma tierra producidos por ellos mismos sin la necesidad de adquirir productos industrializados o artificiales. Exactamente. Y bueno, cuando ya comí, cuando hice todo esto, me recosté para ver el asunto de esta fuente, pero me llamó la atención porque empezó un zumbido. Dentro de la habitación empezó un sonido como de baja frecuencia, y yo pensaba, ¿qué es esto? Pero escuchaba aquella voz de este guía, ¿no?, que me decía, Alejandro, siéntate a la par de estas piedras, de esta agua, y trata de hacer una meditación. Este sonido de baja frecuencia está en toda nuestra población y precisamente es un regulador o una especie de sonido que alinea toda la parte biológica. A través de la vibración, esta vibración la vas a escuchar toda la noche y precisamente lo que hace es o sintonizar o equilibrar o afinar la parte orgánica. Entonces me llamó la atención. Se escuchaba como una especie de mantra de baja frecuencia. Cuando yo me senté y me puse frente a esta llamita y al agua, claro, se sentía una conexión muy fuerte con estos elementos. Y precisamente me dice, haz una meditación y contacta con el profundo. Y yo decía, bueno, el profundo, me dice, eso que tú llamas Dios, contacta, encuentra el sentido internamente. Entonces me llamaba la atención porque en cada cubículo supe después esto existe, y para ellos esa meditación, ese apagar la mente y conectarse a esta parte intuitiva, es una especie de clases que tienen precisamente que el mismo cosmos da como un pulso, y me indica que este pulso educativo no solo está en este lugar, sino que es un pulso natural que cada planeta, que cada estrella tiene y lo emite. Y nosotros acá en el planeta Tierra hace tiempo dejamos de sentir y de percibir este pulso, y que precisamente las comunidades ancestrales están más ligadas a este pulso de la naturaleza. ¿Ves? Entonces, claro, para mí empecé a darme cuenta que no era solo la tecnología lo que había en este lugar, sino que había también un sentido, una educación del individuo hacia una conexión interna. Y la importancia de este tipo de vibración o frecuencia en el ambiente, imagínate que yo le decía a Alejandro lo que puede trabajar a nivel celular en el cuerpo, ¿verdad? Permitiendo también que de alguna manera ellos tengan una vida mucho más larga, porque a nivel celular está más equilibrado, no se producen enfermedades, hay una especie de armonía dentro de lo que es la parte del cuerpo físico, que la meditación va a llevar al ser interno, ¿verdad?, en el estado de relajación, a un estado de conciencia mucho más relajado, muy diferente al que nosotros tenemos acá, ¿verdad?, que generalmente estamos muy cargados de mucha energía después de un día muy largo de trabajo o de estudio, que muchas personas, digamos, tienen la sensibilidad de no poder dormir, pocas veces estamos equilibrados o descansamos de una forma adecuada. Entonces vemos como hay una serie de, digamos, patrones o lineamientos que ellos utilizan, no solo los materiales inteligentes, sino por qué implementan estos elementos y la función que tienen en el cuerpo humano. Sí, así es, exactamente. Perdona que haga una anotación. No es como nosotros que la tecnología nos supera, sino que están eso, por encima del nivel espiritual, lo principal, y se apoyan en la tecnología para... Correcto. Es que exactamente, llamemos así, parte del desarrollo tecnológico que ellos tienen
es precisamente para poder mantener el tipo de vida que manejan, ya que es una civilización que vive 650 años a 800 años. Inclusive Alejandro mencionaba también, dentro de lo que es parte del libro, que su atmósfera, por su condición, no es la misma atmósfera, por supuesto, que tenemos en nuestro planeta, que surge de una forma natural y que desastrosamente la estamos afectando con todo lo que conlleva el área de industrialización y cambios climáticos, sino que en el caso de ellos en la tecnología trabaja también para poder mantener esa atmósfera y que el lugar puedan ellos, digamos, ser un lugar apto para sobrevivir. A diferencia del planeta Tierra, que ya tiene una condición natural. En el caso de ellos, la atmósfera es muy comprometida y que utilizan ciertos elementos tecnológicos para poder tener una atmósfera adecuada y poder lograr vivir en esos lugares. Muchas veces se tienen que trasladar, según me narraba Alejandro, por ejemplo, hablando de otro tipo de seres humanos, otro tipo de civilizaciones, en el cual ya el planeta no es óptimo por la condición, y se tienen que trasladar a otro tipo de planeta, otro tipo de espacios, una luna o elementos, pero tienen que trabajar la parte atmosférica de una forma más implementada de acuerdo a su tecnología. Entonces, ellos son modificadores también, pero no como la planeta Tierra lo tiene de forma natural y que somos demasiado irresponsables al no cuidar la atmósfera como tal. Dice Alejandro que se retira un momentito. Pero lo importante acá es ver que si analizamos la tecnología que ellos aplican, está basada no para competir entre ellos, digamos, de tener obtener recursos, sino que ellos trabajan de una forma muy ordenada y funcional para beneficio de todos en la misma sociedad, de tal manera de que desde que salen a trabajar, tienen sus partes robóticas que también se implementan en el área de producción y sustituyen ese tiempo para ellos dedicar a la formación, a la educación, a la parte más de talentos. La convivencia a nivel social es muy, muy importante, de tal manera que ellos se reúnen, forman centros donde se canta, se hacen coros, se hacen meditaciones, tienen como centros de organizaciones en las cuales lo que uno como comúnmente conocemos cuando nos trasladamos a un pueblo o una pequeña comunidad, ¿verdad? Que generalmente hay una pequeña reunión y nos reunimos. En el caso de ellos es abierto, entonces se conviven, todos se conocen, hay una relación de protegerse unos a otros y conocen cómo trabajan de acuerdo a su nivel de conciencia. Entonces, cuando hablamos de tecnologías, elementos y materiales inteligentes, es básicamente saber que es a beneficio de poder tener ellos las mejores condiciones que les den la calidad como seres humanos también, manteniendo que seres humanos son esos seres pensantes con capacidad de razonamiento que están pues en el cosmos, pero que nos transmiten esa información tan necesaria para traerla hasta acá y ser observadores de cómo nosotros estamos trabajando también a partir de ciertos años, cómo esta tecnología surge, pero que no la estamos haciendo de una forma adecuada. Sí, correcto, no, más bien, el asunto es que ellos tienen la tecnología precisamente para que les sirva y así poder ellos, digamos, independizarse en algunos, en algunos procesos y liberar al ser humano para que la tecnología haga lo que hace el ser humano, ¿ya? Entonces les da mucho más tiempo para poder ellos potencializar todas aquellas cosas que en esta sociedad pues se dan. Entonces, continúo nada más, he estado con un poquito de tos, así que disculpen nada más un poquito el resfriado, pero bien, aquí vamos. Entonces bien, en este lugar llegamos a este sitio, se hace esta meditación y lo que yo digo es, bueno, vamos a dormir, voy a acostarme para dormir. Yo pensé que esta noche era la última noche, o sea, que iba a despertar aquí en mi casa, y lo más curioso es que me acuesto
empiezo a pensar en la familia, que espero que estén bien, y totalmente quedo profundamente dormido. En eso me vuelvo a despertar y digo, debo de estar en mi casa. Y cuando abro los ojos, resulta que estoy todavía en este lugar. Entonces, es un sueño dentro de otro sueño. Esto está extrañísimo, decía yo. Entonces, igual volví a dormir. Cuando estaba amaneciendo, precisamente este zumbido empezó a bajar y me di cuenta que estaba amaneciendo porque ya el zumbido no estaba. Entonces pude mirar y los materiales que antes eran, vamos a ver así, sólidos, estaban transparentes y se podía mirar el amanecer. Se podía mirar estos amaneceres como en tonos morados, violáceos, una cosa pero increíble, perfecta, una belleza realmente. Sí, Alejandro lo que dice es que, digamos, que cuando él despierta, logra ver que la pared, no, digamos, ellos no tienen como las ventanas como nosotros las tenemos en los diferentes edificios, sino que la misma pared es sensible al entorno, de tal manera que su comportamiento hace que sea translúcida y que usted pueda ver el amanecer de adentro hacia afuera, y las diferentes formas que tienen, que son muy orgánicas, ¿verdad? Correcto. Entonces eso hace ver que cómo han avanzado ellos a nivel de tecnología, que también está una forma también a disposición sensible con los elementos mismas del entorno del propio planeta. Sí, claro. Y bueno, al amanecer el asunto fue que me di cuenta que ya habían personas en la explanada, en la parte inferior, y siento esta voz que me dice, bueno, levántese, y ¿cómo se llama? Ponerme un ropaje nuevo, salir, y me dice, veo al guía, ¿no?, que está en la parte inferior, y me dice, bueno, cuando ya me encuentro con él, me dice, hoy vamos a ir a la parte, pero de la ciencia. Ya habíamos ido a la parte de producción y demás, hoy íbamos a ir a la parte de las ciencias. Igual nos subimos a un vehículo que tenía forma tubular, y me dice, hoy vas a experimentar algo diferente, y en lugar de irnos por el camino normal, hubo una pequeña desviación, y había una especie de arco que salía, como una gran escultura, que salía del suelo de forma orgánica, y en este momento me dice, vamos a ir a otro lugar, y respira profundo, y cuando pasamos por este arco, yo lo que sentí físicamente fue como un golpe eléctrico, sentí náuseas, sentí que no podía respirar, pero fue inmediato. De momento que pasé, sentí esto, cuando abrí los ojos, nada más estábamos en otro lugar, y él me decía, respira, con calma, respira. Y yo le dije que qué había pasado, y me dice, bueno, ellos lo que usan son portales para pasar de un lugar a mucha distancia, para no hacer viajes muy largos. O sea, ellos utilizan lo que es el transporte, llamamos así, público, para poder generar convivencia, para poder generar estos lugares, para poderse mover, para poder compartir, pero cuando son lugares muy lejanos, utilizan estos portales. Ahora, en el momento que ingresamos a esta parte, salimos a otro lugar totalmente, era un lugar boscoso, llamemos así. Este vehículo iba a una gran velocidad, sin embargo, al girar, en algún momento se veían luces al fondo, y estas luces me dicen, mira lo que hay allí, y cuando nos acercamos, lo que había era lo que yo podía denominar un omnipuerto. Habían naves allí, en una gran explanada, lo que uno llamaría platillos, y unos objetos tubulares enormes. Y bueno, yo me quedé sorprendido y le dije, ¿qué es esto? O sea, estas naves se usan para viajes entre sistemas o viajes entre planetas. Y me dicen, no, nosotros no usamos naves para hacer viajes lineales. Estas naves prácticamente son laboratorios, que lo que hacen es proteger a los que van dentro de un entorno que puede ser un poco hostil. Pero realmente los viajes no se hacen atravesando líneas de distancia entre un punto y otro, llamado así, de forma lineal, sino lo que me explicó es que en el momento que surge nuestro universo como lo conocemos, en el momento de esta primera gran explosión que se da, hay una especie de fractalización de una gran burbuja que lo que tienen son vectores en eje Y, X y Z. Cada punto, cada nodo tiene una frecuencia específica.
Entonces lo que ellos hacen como si fuese una llamada a un celular, ubican un punto de frecuencia, saben cuál es esa línea, abren un espacio, coordinan con esta frecuencia y aparecen allá. O sea, crean un agujero entre un espacio de frecuencia que uno puede llamar, se abre como un cubículo y lo que hacen es salir en este espacio de frecuencia como un nodo, una especie de vector o punto. Esto me llamó mucho la atención realmente, ¿no? Entonces, que de esta forma era que ellos viajan entre puntos en el espacio, porque el espacio tiene realmente frecuencias específicas, vibratorias, a nivel ¿qué te digo?, de nodos muy puntuales a los cuales se puede acceder con mucha precisión. Entonces, bueno, toda esta explicación en aquel momento, viendo estos objetos, era una cosa, pues, para mí increíble. Ahora, continuamos, ya que esta era la zona de las ciencias, ellos tenían totalmente aparte lo que eran las ciudades, llamemos así, educativas, esta era la parte de las ciencias. Continuamos y me dice, mira, como arquitecto te puede encantar esto. Y resulta que al fondo se veía, pero bueno, era una cosa impresionante, estaban haciendo un edificio, pero estamos hablando que son edificios que podían medir básicamente, digamos, unos 200 metros, era enorme este volumen, y la forma en que lo estaban haciendo era increíble. Me dice, mira, de hecho pararon el vehículo, habían una especie de 3 cilindros que estaban flotando como si fuera un triángulo, flotaban, y entre ellos se unía una luz al centro, y como si fuese una especie de impresora en 3D, en el momento que giraban, empezaba el edificio a subir, empezaba el edificio a hacer, o sea, se hacía piso por piso, o fragmento por fragmento, como si estos elementos que estaban girando alrededor estuvieran condensando algún tipo de material que quedaba prácticamente hecho piso por piso, ¿no? Entonces, claro, para mí era impresionante este nivel de tecnología, cómo era que funcionaba, pero me decía, técnicamente el concepto es como una impresora en 3D, ¿no? Entonces, bueno. Inclusive ya ahorita se está implementando un tipo de construcción, ¿verdad? Donde nada más se manda a hacer el elemento y este empieza a trabajarse, pero allá es un material inteligente. Entonces, imagínense qué es poder trabajar con un material inteligente que vas enfocando, vas formando, dándole la forma en ese 3D, pero además este tiene una serie de elementos que no es como el cemento o como no es otro tipo de materiales que tenemos en el planeta. Entonces, claro, tener esa visión de poder hacer un cambio, de que esos materiales pueden llegar a un futuro, nosotros pudiéramos aplicarlo, sería realmente impresionante. Ahora, en un momento, llamamos así, giramos, seguimos pasando por toda esta parte tecnológica, entramos debajo del suelo. Estamos hablando que lo que era parte de, habían bosques enormes, fragmentos de bosques, no se irrumpía con estos bosques, sino que eran zonas precisamente muy puntuales donde estaba la parte, llamemos así, la infraestructura habitable, eran puntos muy específicos. Ahora, entramos a uno de estos túneles y precisamente ingresamos a otros cubículos como el del día anterior. Nos bajamos, eso estaba ya bajo tierra, y exactamente, y entonces había una gran explanada, de ahí nos dirigimos hacia un edificio. Precisamente había un personaje que fue el que nos recibió y nos dice, bueno, ya aquí hay muchachos más o menos, se veía gran cantidad de personas, pero eran muchachos ya que superaban en apariencia los 20 años de la Tierra. Entonces se veía que estaban en laboratorios, en este tipo de cosas, haciendo diferentes prácticas, y decía que precisamente ellos lo que estaban haciendo en este momento era preparar la vida en otros planetas. O sea, esta lección, lo que ellos estaban haciendo era cómo terraformar otros lugares. Ahora, ¿por qué cómo terraformar otros lugares? Porque si ellos viven 600 años y tienen varios hijos, pues van a llegar a un caos de población muy rápido. Entonces, son como tal una cultura que está enfocada en la exploración planetaria y también se van expandiendo a través del universo, digámoslo así. O sea, ellos van haciendo colonias para no desequilibrar a nivel de población su luna, su planeta o su lugar base. Entonces me llama la atención porque prácticamente a mayor nivel de conciencia, me decía, no,
el ser humano va haciéndose más longevo, y a nivel que se va haciendo más longevo, también va a llegar a saturar más rápido lo que son sus estancias habitables o sus planetas. Por eso es que el ser humano como tal, su naturaleza cósmica es precisamente el caminar, el explorar y el habitar, volverse un explorador en el universo, expandirse como tal en el universo. Y por eso es un sembrador de vida también, porque tiene que ir sembrando planetas con el paso del tiempo, ir sembrando la vida, creando condiciones hasta que ésta se active y pueda habitar en estos lugares. ¿Ves? Entonces, se dio una gran lección y sin embargo me indican que en este lugar íbamos a ver una lección muy especial que tenía que ver pero con la conciencia humana. Ellos se hacen ver que son humanos, y la parte más interesante es que me dice que un ser humano es aquel ser que tiene un alma trascendente en un vehículo físico o tridimensional, que este vehículo puede cambiar precisamente según el hábitat, ¿no? Cósmico donde se encuentre, pero prácticamente en esencia somos exactamente la misma cosa. Nacemos en un hábitat tridimensional y empezamos a elevar nuestra conciencia hasta que activamos la parte pluridimensional que ahora vamos a ver, y empezamos a vibrar en otros niveles hasta que empezamos a elevarnos a nivel de frecuencias y energías y nos volvemos lo que él me decía es lo que usted conoce como un arcángel o un co-creador en el universo, ¿no? Es algo bien bonito. Bueno, el asunto es que entramos a esta sala, ya habían chicos mayores, como les digo, nosotros siempre estábamos juntos a una sala, no era la sala principal, era una sala junta. Igual lo que hice fue recostarme en uno de estos asientos que parecía de dentista con un huevo, vimos hacia arriba, y igual empieza aquel sonido que lo que hace es bajar las revoluciones mentales, uno empieza como a concentrarse, se conecta más con aquella experiencia, y bueno, lo más bonito es que en aquel domo, que era como el planetario que dice Cindy, empiezan a pasar imágenes de un cielo azul y un mar, y yo digo, esto yo lo conozco, ¿no? Porque en este lugar había un cielo como verdoso, y cuando yo vi un cielo azul y vi un mar, yo digo, esto lo conozco, esto es aquí, esto es de donde yo vengo, esto es la tierra. Y entonces fue algo increíble sentir en otro lugar, ver la tierra, ¿no? Es como cuando estás de viaje y pasan escenas de su casa, que usted dice, me siento en casa. Y bueno, empezaron a pasar estos parajes increíbles de estas cascadas, empezaron a pasar imágenes precisamente de aves, de animales. Bueno, una cosa bellísima. Ahora, pasa un elemento también y es algo fantástico también. Porque yo decía, pero ¿cómo están haciendo las tomas de esto? Y él me decía, mira, en tu planeta hay unas pequeñas esferas que ustedes le llaman caneplas, son esferas de monitoreo. Nosotros estamos monitoreando su planeta constantemente. Y precisamente su planeta está precisamente, vamos a ver, está regulado, porque no es posicionado, está regulado por alta tecnología que hace que no tenga estas hecatombes prehistóricas, llamemos así, o que surja de la noche a la mañana un monte Everest, sino que precisamente como un invernadero tiene elementos tecnológicos que controlan variables muy generales para que el ser humano se pueda desarrollar, ya que sin esta tecnología el planeta sería increíblemente salvaje y la vida en nuestro planeta no podría dar o tener un avance como lo tenemos nosotros en este momento. Entonces, bien, me hizo ver que estas caneplas que nosotros hemos visto, que hemos filmado, son precisamente sondas de monitoreo y que regulan lo que son valores a nivel electromagnético, eléctrico, a nivel magmático, a nivel de clima. O sea, realmente nuestro planeta, nosotros no lo vemos porque estas esferas pasan a unas velocidades increíbles. Solo con cámaras cuadro a cuadro, 60 cuadros, 120 cuadros, se pueden captar. Pero bien, entonces yo empecé a enlazar ese tipo de cosas. Ahora,
en aquel momento me dice, mira la belleza que tiene el ser humano. Entonces se veía un lugar lejos de la costa, pero se veía una tortuga que no podía nadar, solo flotaba porque tenía un plástico. Y resulta que venía un muchacho en una tabla de surf que la había visto y venía detrás de ella para quitarle este plástico. Entonces me dice, el ser humano, a pesar de tantas contradicciones, tiene un alma genial, un alma muy especial, era lo que yo sentía. Y esto lo veían estos chicos. O sea, resulta que este surfista, quién sabe, él haciendo una obra por él mismo nada más, estaba siendo monitoreado desde otro planeta y era parte de una lección. Ahora, hay una cosa que también sucedió. Si bien estas escenas eran maravillosas, me dice, pon atención ahora. La esfera cambia y se va rápidamente a otro lugar y empieza a pasar una ciudad, posiblemente en Medio Oriente en aquel momento, por el tipo de vestimentas que habían, y resulta que en este instante donde esta esfera va pasando a través de las personas, hay un estallido, hay una explosión increíble. Cuando esta explosión se da, se oye todo en 3 dimensiones, se ve el caos de las personas, es como si uno estuviera allí. No se veía más nadie, el polvo cubría todo, había un olor muy fuerte, no sabía qué era. Cuando yo veía hacia unos extremos, venían como riachuelos, pero de sangre, teñida con polvo. Era una escena dantesca, horrible. La escena pasaba y había personas mutiladas, personas muertas, y a mí eso me llenó de una tristeza de ver que de una escena tan increíble de una persona salvando a tortuga pasar a una escena de la guerra, algo tan caótico, me llamó realmente la atención. O sea, yo sentía en aquel momento unas ganas de llorar por ver cómo es posible que esto se genere en nuestro planeta, cómo es posible que eso se esté dando. Y precisamente estos jóvenes yo los veía y ellos pues inmutables, estaban con sus ojos fijos viendo todo esto, no había gran emoción. Yo sí estaba sobresaltado, se me salían las lágrimas, me trataba de contenerme para no llorar realmente fuerte porque era muy triste esta escena. Sin embargo, al pasar toda esta cantidad de polvo, toda esta situación tan caótica, realmente empieza a cambiar la escena y se ve personas que precisamente sin tener nada que estar haciendo allí ayudan a las personas. Y me dice, mira, en la diversidad de las conciencias no existe el bien y el mal. Lo que existe son conciencias desarrolladas y conciencias no desarrolladas, de ahí los actos, ¿no? Las conciencias desarrolladas y conectadas a este principio cósmico, a este camino en el cosmos, verán a sus semejantes y les ayudarán, porque no hay diferencias para él entre otras personas, ¿no? Ahora, en este momento hubo un pequeño receso, y bueno, yo sí tenía que respirar. Yo le dije a Dios que eso era muy, muy fuerte. Dentro de las escenas que se vio al final, se miraba, dice, mira, esto es parte de lo que hace la no conciencia en un planeta, y lo que se veía era esta esfera donde se acercaba a un ala de un bombardero, y precisamente lo que me di cuenta es que este bombardero era uno de los que había tirado aquellas bombas en Nagasaki, bueno, en Japón exactamente, y precisamente lo que se ve es donde se abren las puertas y cae aquel artefacto, y después aquel fogonazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa gran contradicción, el poder creativo del ser humano, pero exaltado hacia la destrucción. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Yo me preguntaba esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede esto? No, yo imagino que las clases, veámoslo así como clases o las proyecciones, es para que dentro de este grupo de muchachos o de jóvenes vean la realidad de nuestro planeta, ¿verdad? Como a partir del tiempo, una conciencia un poco dormida, buscando, digamos, no
enlazar en una sola unidad, sino que vivimos en nuestro planeta en separación. Todavía nuestra civilización no comprende qué es trabajar en unidad a un beneficio común, sino que hay una separación de beneficios propios donde se adquiere un cierto poder y que, ¿verdad? Entonces ahí hay una división muy, muy importante y que quizás somos también un punto de análisis, de comprensión, y me imagino que otros planetas también, donde ese proceso de conciencia, aún dormido, también hay personas que también van despertando esos niveles de conciencia y nos damos cuenta que estamos en ese proceso como sociedad. Sí, y bueno, en este momento sí hubo una pausa, y bueno, esto era así, para ellos era una clase de historia, ¿no? Sin embargo, para mí era un evento que me había dejado prácticamente agotado. Salimos hacia una estancia en la parte superior, había una especie de parque. Me llamó la atención porque estábamos sentados como en unas bancas, habían grupos de personas comentando todo esto, y me llamó la atención, se acercó una mujer en una edad de la Tierra como unos 50 a 55 años, pero se le sentía una fuerza en su presencia, una mirada increíblemente penetrante, una sabiduría que se le percibía. Llegó y nos saludó, nosotros estamos sentados, llegó y nos saludó, nos dijo hola, luego nos veremos, les estaré esperando. Y en aquel momento ella sonrió y me dice, sabes, no estás solo. Y me señaló que al otro lado del parque, a unas cuantas bancas, quizás unos 50 metros, que en este momento tenían a un muchacho que estaba viviendo esta experiencia también. Él era boliviano, entonces que él también estaba viviendo esta experiencia en este lugar. Y bueno, me llamó la atención. Acto seguido, digamos, después de que hicimos como una merienda, nos fuimos hacia un lugar que era como una biblioteca, también tenía diferentes domos, muchos espejos de agua. Y cuando ingresamos a este lugar estaba totalmente oscuro, un espejo de agua interior. Tenía en ese espejo de agua interior, había como una especie de rocas iluminadas. Este espejo de agua todo era oscuro y tenía luminiscencias, como si tuvieran luces que encendían y apagaban. Pero lo más para mí fue impresionante es que todo el domo estaba reflejando imágenes del universo con una música. Yo me imaginé que estaba mirando este programa Cosmos de Carl Sagan, una cosa para mí increíble, y me dice, pasa, estamos en esta estancia. Y resulta que en esta roca central estaba esta mujer que habíamos saludado en aquel momento. Como una especie de guía. Sí, ella me dice, quiero que preguntes todo lo que quieras también, quiero que preguntes todo lo que quieras. Y claro, se le veía a ella estaba de pie, recostada a estas piedras, pero todo era oscuro y sus ojos eran gris claro. Entonces, claro, cuando aquellas luces encendían y apagaban aquel espejo de agua, se le veían estos ojos, se reflejaban estos ojos, y claro, sentía uno que se iba a ir a través de esta mirada. Nosotros nos sentamos a un lado y bueno, como ella me indicó que preguntara lo que quisiera, y yo venía de ver estos cuadros de guerra, yo le pregunté a ella, que estaba a un extremo también sentado. Yo le dije a ella se llamaba Emi, y yo le decía, vea, de donde yo vengo, la gran cantidad de conflictos que hay es por las religiones, por el poder, ¿no? ¿Será que es que todas las religiones que hay en el mundo que buscan que el ser humano tenga una conexión con lo superior, por qué se han desvirtuado y han buscado el poder? Porque han confundido al ser humano. Entonces me llama la atención y me dice ella, Alejandro, yo sé que a usted le gusta caminar mucho por las montañas y prácticamente me gusta el senderismo. Y me dice, cuando has caminado en las altas montañas y tienes sed, dime, ¿cuál agua, de cuál riachuelo está el agua que quita más la sed? Y yo no entendía por qué me estaba respondiendo eso.
Yo le dije, no, de cualquier riachuelo mientras el agua esté limpia. Y me dice ella, precisamente, me dice, esto es lo que pasa con el principio espiritual. Sin importar el cauce, es la misma agua. Solo que este principio se ha sacado de este arroyuelo y se ha contaminado. Y me dice ella, sin importar el arroyo del que bebas agua, ¿de dónde viene esta agua? Y yo pues pensaba, digo, bueno, de una naciente en las altas montañas. Y me dice, bien, y cuando llegas a la naciente de las altas montañas, ¿de dónde viene esta agua? Y yo pensaba, y me sentía que estaba como un examen. Y le digo, pues del rocío. Y me dice, exactamente, me dice. Este proceso del rocío, la condensación, cómo surgen estas vetas de agua, esto es el proceso que nosotros llamaríamos espiritual. Tomas el agua cristalina porque viene de las alturas, tiene un principio. Y claro, yo sentía que entonces estábamos en otro tipo de contexto, algo más relajado, más profundo también. No sé si por ahí vamos bien, si hay alguna pregunta. No, vamos bien. Sigue. Estamos absortos aquí, oyéndote. No, y en este caso, yo le quise a ella preguntar, no tantas cosas, pero le pregunté también, le dije, mira, del lugar donde yo vengo, se cree que la espiritualidad es vana, se cree que es una creencia. ¿Y cuál es el sentido que tiene el ser humano? O sea, ¿tenemos nosotros los seres humanos realmente un sentido o no? Hay tanta confusión de donde yo vengo, tantas doctrinas que quieren tener la razón. Y me dice ella, no se trata de dividir, se trata de unir. No se trata de cuál es mejor, si una o la otra. En realidad, diferentes personas estuvieron en presencia del mismo pulso. Es la inspiración del espíritu que hace que el ser humano se una con lo trascendente. Pero le han culturalizado de forma diferente. Y cuando este pulso se culturaliza, es donde se ensucia prácticamente. ¿Por qué? Porque se tiñe de la cultura del individuo. ¿Ves? Y las personas se fijan más en la cultura que en el principio. Y esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Saber que en todas las culturas religiosas del mundo hay un mismo principio, que es la trascendencia, la toma de valores. ¿Cuál es el camino del ser humano en su vida infinita también? Entonces, claro, para mí esto tenía un sentido mayor. Ahora, como ella me dijo que le hiciera preguntas, igual ella me empezó a dar una serie de datos muy especiales que estos, si me lo permites, Julio, sí me gustaría como leerlos para poder llegar más concretamente y que quienes nos escuchan lo tengan más afín. Básicamente, cuando se dieron esta gran cantidad de informaciones de parte de Em, que era esta mujer que daba sus instrucciones, me dijo que iba a pasar un día más, que ese se quedará pendiente, pero que todo esto lo iba a recordar, que no me preocupara mucho, que todo esto lo iba a recordar. Y cuando estuviésemos escribiendo el libro, todo iba a salir, lo iba a recordar, casi que lo iba a digitar automáticamente. Y realmente así ha sido. Yo me pongo a digitar y casi que se empieza a bajar esta información. Lo que sí me pidió es que todo esto teníamos que darlo tal y como lo habíamos recibido, teníamos que darlo, ¿no? Así que este ha sido nuestro trabajo. Ella después faltó un poco más de información, pero es un poco largo, pero creo que en esencia hemos tocado lo que con ella conversamos. Anux lo que me dijo es que
que ya íbamos a retornar al lugar nuevamente, que faltaba un día más. Igual le hicimos viceversa al paseo, solo que por esta vez no pasamos al área, que te digo, de la tecnología, sino que por otra puerta llegamos, por otro portal, llegamos a las estancias donde estaba hospedado inicialmente. Entonces igual él me dijo que ya conocía la dinámica, que me fuera a dormir, que había sido un día muy cansado, que hiciera esta pequeña meditación y que iba a faltar un día. Si bien el primer día era sobre lo que era la parte social, el segundo día era precisamente sobre las ciencias y estas reflexiones, y el tercer día iba a ser sobre la espiritualidad. Entonces que íbamos a ir a los lugares donde ellos practicaban y sentían todo eso, lo que era la espiritualidad, para que entendiera cuál era este proceso. Ahora hay que entender también que como un pulso natural el universo regula todas nuestras energías a nivel también internas, de tal manera que somos llamados también a poder hacer preguntas y estas respuestas están apareciendo. Entonces creo que el ser humano en este momento, en este camino de transformación, está empezando a despertar de una diferente u otra manera. En el caso de nosotros, por medio de mirar al cielo, fue que empezamos a indagar en una serie de preguntas de quiénes somos y cuál es nuestra realidad y cómo podemos transformarla. Y es así como estamos trabajando en uno de los proyectos de arquitectura alternativa. Son realmente también talleres motivando a las personas, a los jóvenes, cómo visualizan esa realidad de comunidades autotecnosostenibles, no solo en una parte de arquitectura como es la parte funcional, sino también en espacios de convivencia, para poder reflexionar quién es el ser humano en sí, cuáles son sus valores, cuáles son sus talentos, para podernos enfocar a que ese ser humano nuevo, un hombre nuevo, pueda vivir en estos aspectos o espacios arquitectónicos formados como nuevas alternativas ante la gran situación de la que estamos viviendo actualmente, cambios climáticos, falta de recursos y minimizar el impacto de contaminación en el ambiente. Así es, exactamente. Bueno, entonces se me ha quedado un poco de duda. Actualmente, el proyecto que estáis haciendo, ¿cómo está ahora mismo? Bien, digamos, en este momento del proyecto estamos en una fase de investigación y de, digamos así, de síntesis exactamente, porque resulta que hemos tenido que ir a investigar a las comunidades ancestrales acá en Costa Rica, puesto que no sabíamos cómo es que comunidades que tienen prácticamente 8.000, 10.000 años de antigüedad han podido prevalecer y permanecer en armonía con la naturaleza. En este momento exactamente igual, teniendo una longevidad de 85 90 años, más que la media en la ciudad. ¿Cómo es posible que ellos hayan vivido insertos en la montaña, totalmente aislados y sobre todo con una cosmovisión increíble, ¿no? Una cosmovisión más compleja, más amplia, más comprometida y en una interrelación con su medio ambiente increíblemente ligado a sí mismos? Entonces, estamos en ese proceso. En esas culturas, o al menos en este estudio, lo que queremos rescatar son los valores ancestrales que son los que han perdurado durante este tiempo y que son los únicos que han podido mantener firmes sus comunidades en una convicción de cultura, de sabiduría, que se les da de tal manera que estos valores ellos no los rompen, ellos viven en unidad. El ser humano y la naturaleza y todos sus elementos y entorno es uno solo, en el cual nosotros como una sociedad moderna nos hemos desligado de ese vínculo. Lo que queremos rescatar en este todo proceso de investigación es poder enfocarnos en educar a las personas para darnos cuenta del modo de vida en el que estamos viviendo, que es un modo de vida que está afectando los recursos del planeta y que debemos llevar una serie de soluciones alternativas, autotecnosustentables, para fomentar en las personas esos espacios de convivencia, formar esas personas que ya están empezando a despertar y que quieren vivir de una forma diferente y tratar de modificar ese tipo de arquitectura tan contaminante de las ciudades
y volver a reconectar con la madre naturaleza. Es así como nuestro proyecto se llama La Nueva Madre Tierra, Neomadi, Hábitat Neomadi, en el cual tiene también un concepto y un trasfondo que tal vez en algún otro programa podemos explicarles, pero en sí el enfoque es poder llevarle a las personas una solución alternativa en dos procesos. Una, en la parte de conciencia, de desarrollo del ser, sus talentos, sus proyectos, como retomando esos valores importantes de la cual nos desligamos, y en la otra, poder propiciar esos espacios autotecnosostenibles, trayendo las ideas del libro Un Escalón al Paraíso para poderlas proyectar en esta sociedad de tal manera que la tecnología sea nuestro aliado para el desarrollo de estos talentos. Así sería. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Agradeceros las emociones que me habéis transmitido, porque ha sido un momento realmente intenso y que me ha llegado al corazón, pero vamos, de una manera, bueno, no sabría decirlo ahora mismo, pero si estáis aguantando ahí al máximo cuando lo vuelva después de editar, seguramente volveré a revivir esas emociones que han sido realmente muy, muy fuertes. Claro. Lo dicho, agradeceros el trabajo que estáis haciendo, que es realmente muy bonito, muy transformador, con esa sencillez con lo que lo hacéis, y lo dicho, no sabría, no sé cómo expresarme con palabras, pero es que me transmití esa sensación y me llega bastante. Nos vemos en un próximo programa, ya no sé cuándo, pero espero que sea muy pronto y ya seguimos. Terminamos lo de los 3 días, pero me gustaría así seguir hablando de ciertos temas con vosotros, porque tenéis muchas cosas que transmitir. Claro, muchísimas gracias. Y más bien terminar con un lema que es parte de CIAL Observación OVNI Costa Rica, que nos pueden encontrar en las redes sociales, que es que no somos un grupo, somos un gran grupo llamado Humanidad, y en el cual todos participamos. Gracias por permitirnos pues llevar esta información a todos ustedes, y bueno, que eres también un enfoque importantísimo para poder transmitir esa información a muchas personas. Entonces agradecerte la invitación y bueno, nos veríamos próximamente. Claro, más bien, siempre dispuestos a compartir, y la idea es esto, animar a otros para que también den un pasito y puedan contar su historia. Todos tenemos una gran historia que contar, somos una partecita de esta gran humanidad, así que vamos todos juntos, que nos esperan muchas cosas bonitas realmente. Así que gracias más bien, Julio, creo que a su agradable audiencia también, y a todos los invitados que tengas a futuro, es totalmente esperanzador, así que gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos, muchas gracias y nos vemos.